a grabar. Listo. Ahí empezamos oficialmente. Buenos días. Los que somos los que somos los que estamos. Poca gente. Pero no por eso quiere decir que seamos buenos y buena clase. Bien, les cuento, esta última clase previa a la evaluación, a la primera evaluación, que es un taller, se trata fundamentalmente de trabajar con la charla. La charla es uno de los tipos de discursos de mayor impacto o de menor impacto, dependiendo de, vamos a ver por qué, en el sentido de que tiene harto objetivo la charla. Se traduce en una presentación, presentaciones de televisión, presentaciones como esta tal vez puede ser charla cuando uno solamente habla, tipo monólogo, pero siempre la idea es buscar generar, como pongo ahí, ser educativos, ser socializadores, a veces muy propagandístico, muy promocional, y por ende se juega mucho, hay mucho riesgo en una charla. Es uno de los tipos de discurso más significativos, más icónicos y más usados por todos, sin siquiera a veces tener mucho manejo en la estructura y en la función. Acá les anoto en el cuadro naranjo, hay 4 cosas que son las que vamos a revisar durante la clase y por supuesto cosas que van a quedar para su lectura eh, complementaria, específicamente los tips de las TED Talks. Vamos a ver la propuesta discursiva, 3 recomendaciones en torno a eso y el ejercicio, el esquema discursivo, que es con lo que vamos a trabajar en el taller de la próxima sesión. ¿Ya? Así que vamos a empezar inmediatamente. Lo primero que nos vamos a preguntar es que, ¿qué te hizo venir o conectarte hoy a clases? ¿Hay algo en particular que les haya hecho levantarse y estar ahora conectados? Me imagino que en cuerpo y alma, al otro lado de la pantalla. Diana, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué te hizo conectarte? Francisca, ¿tú estás hablando? Responsabilidad. Responsabilidad, o sea, el deber, el sentido del deber. Sí. Diana. Hasta Diana. La responsabilidad. La responsabilidad. María. Yo pagué por estas clases, tengo que ¿Pagaste? verlas, si no es dinero perdido. ¡Oh! El vil dinero. Wow. Antonia. Yo igual diría que la responsabilidad. Ya, o sea, tenemos deber, hasta el momento va ganando el deber y hay un voto, o sea, digamos 25% de 75% de deber, 25% de satisfacción del producto pagado. Ya, bueno, lo que ocurre es que pasa que cada cosa que hacemos, cada acción que hacemos, que efectuamos, está motivada por algo, tiene que haber un valor, y ustedes lo han declarado, hay un valor detrás, que tiene que ver, que me inspire a levantarme, a estar acá, a presenciar una clase. En mi caso, estar acá, para mí no solamente tiene que ver con que hay un contrato, a mí me gusta esto, y miro la presentación. Ayer miré la presentación de hoy día y no puedo aguantar las ganas de meterle mano y modificar y cambiar algunas cosas, y me doy cuenta que en realidad puede ser mejor que la del año pasado, del semestre anterior, y así creo que puede ser. Entonces, hay siempre hay un valor que está detrás, de mejorar, de ser mejor, el deber, la responsabilidad también. Bueno, por supuesto, esa dosis también es importante. Cada una de las cosas que hacemos antes de actuar necesitan un deber. Y eso es lo que busca siempre un mensaje para llegar a una audiencia. No decirte, oye, tienes que levantarte el sábado y domingo a votar. No solamente tiene que haber eso, la instrucción, la información, tiene que haber algo antes para que yo realmente no me digan que tengo que votar, sino que me voy a levantar a votar porque hay algo que siento aquí en el corazón o en las entrañas o en el cerebro que me haga realizar esa acción. Pues bien, eh, Nancy Duarte nos plantea en la página 71 este esquema, en el libro Resonate que ustedes ya tienen. Fíjense que esto es como teoría de conjunto. En el medio está así expresado la línea o la zona común entre lo que el presentador o la presentadora quiere lograr con este discurso inicial versus lo que la audiencia recibe finalmente. Y todos los elementos que están pintados entre medio, los que están en verde, que son los hechos. Recuerden que hablábamos de los mundos posibles en la clase anterior. Y las emociones, lo que están las bolitas, los circulitos azules. ¿Ya? Todo eso es una zona muy difusa, muy difícil de enganchar y de precisar. Entonces, por más que
Y esto es como una lección, como dicen los gringos, one on one. O sea, es como muchas veces se dice, ok, si tú haces un buen discurso, lo redactas bien, es lo más probable que te vaya muy bien con la audiencia. Y eso es totalmente mentira. No hay garantía alguna de que tú tengas un discurso muy bien redactado y que funcione con el público. Y eso pregúntenselo a cualquier asesor comunicacional. Los tipos llegan, hacen a veces muchas triquiñuelas. Los discursos están a ver, les pregunto, se lo planteo de otra manera. Cuando ustedes escuchan a alguien hablar en televisión, a veces su discurso es incoherente o falta la verdad incluso, cuando, como se dice, usted está faltando a la verdad, eso que dice es falso. Y los tipos saben que es falso o que falta la verdad o que omiten un detalle, pero el punto está en que hay una funcionalidad, o sea, lo que se quiere hacer es abarcar que esa intersección sea lo más amplia posible. Entonces, por eso ustedes ven en las campañas políticas que todos hablan, aunque sean parte del problema, hablan de solucionar el problema. Entonces, yo hoy día en la mañana escuchaba en la radio, temprano, que entrevistaban a un político que decía, que el periodista le decía, por la radio, le decía, ustedes no se dan cuenta que no se han puesto de acuerdo y no se siguen poniendo de acuerdo y sus egos y sus eh, intereses personales. Sí, decía el político, por supuesto, lo tengo muy claro, pero bla, 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 bla. O sea, asumen pero no asumen. Un poco pasa eso. Es un juego de quién impone su verdad, como dicen los futbolistas. Bueno, una de las manifestaciones más cotidianas de este tipo de discurso que estamos hablando, los que vienen enganchándose recién, les cuento que vamos a hablar hoy día de una de los tipos de discursos más potentes que existen y a la vez puede que sea uno de los más débiles, que es la charla, que es como la presentación o la charla asociada a datos, a informaciones, y lo vamos a ver desde el punto de vista, o lo estamos viendo ya desde el punto de vista de los elementos fundamentales. Vamos a ver las recomendaciones y vamos a ver también la charla TED, que es la charla por antonomasia, la charla más exitosa de los últimos tiempos en cuanto a formato, y vamos a ver por qué es tan exitosa. Vamos a hacer una encuesta súper rápida sobre esas personalidades que yo escogí, no, o sea, en realidad no las escogí yo, sino que googleé y vi cuáles eran como las personalidades hoy día de las presentadoras de televisión como más actuales, más tops o qué sé yo, las que están trabajando son caras visibles, rostros, como le dicen en la televisión. ¿Ya? Aquí está, les voy a lanzar la encuesta. Son 4 preguntas. ¿Ya? Aquí está. Ahí está entonces. La primera pregunta. ¿Cuál es la presentadora de noticias de la TV chilena que más te gusta? Esa es la primera. Voten, pues, chiquillas. No conozco ninguna de estas mujeres. Son presentadoras de televisión, son las más populares del momento, o sea, por lo menos son las que aparecen en televisión todo el tiempo. No tengo cable. Bueno, si no conoces a nadie no puedes votar. Pero las demás, algo de televisión deben ver, las noticias o pasan por su casa y la televisión está encendida. Alguna imagen, impresión deben tener. Profe, ¿cuál es la Constanza Santa María? Es la segunda de arriba abajo, izquierda. ¿Cómo se llama la de abajo? La Mónica Rincón. Ay, pucha, estaba en la foto ahí, po. Está la foto con su nombre, editorial de Mónica Rincón. No, Ahí están. Si tuviera, las dos personas que acaban de votar, si tuvieran que decir cuál es la característica que más identifican, que más le identifica a ellas, por ejemplo, de la Mónica Pérez o de la Mónica Rincón o la Constanza Santa María, ¿cuál sería esa característica? Bueno, ya están votando. Personalmente, Sí, a mí lo que me gusta de la Mónica Rincón, cuando la veo, porque no veo mucha tele, es que siempre termina, por ejemplo, la nota que le corresponde con alguna opinión o con algún comentario sobre lo que pasa, lo que ella opina, etcétera. ya. Entonces, de esta forma uno puede ver cuál es su perspectiva de lo que se está mostrando, más que solo la objetividad, entre comillas, de la nota. Perfecto. Sí,
Justamente, eso es uno de los aspectos. Por eso, entonces, en la pregunta 2, tú podrías contestar que expresa su punto de vista. Y eso es lo que te gusta, te agrada de ella. Y eso parece ser un rasgo muy, muy propio de su estilo de presentación. No sabemos si ella personalmente es así todo el tiempo, pero sí lo que vemos en televisión es que ella hace ese juego. En este momento, Mónica Pérez está, a ver, la Macarena Pizarro, la primera, está en Chilevisión, Mónica Pérez está en 13, Constanza Santamaría se cambió a TVN, la siguiente, la Soledad Neto, está en Mega, y Mónica Rincón está en CNN, pero también es Chilevisión. Después de eso, la pregunta 3, bueno, ya están viéndola, ¿cuál es la presentadora de noticias de la TV chilena que no te gusta? ¿Mm? Miren, es tanto, bueno, ahí vamos a los resultados. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu seleccionada? Antonia, ¿estás votando? Ya voté. ¿Conoces? Ya votaste. Benja, ¿votaste? Sí, también voté. ¿También votaste? Carolina, Catalina. Carolina, ¿votaste? Sí. Ya. Bien. Vamos a terminar porque tenemos harto por hacer hoy día. Fíjense que tenemos, ahí están los resultados. La presentadora de noticias de la TV chilena que más te gusta, en esta encuesta está ganando Mónica Rincón. Ya, parece ser. Segunda está Soledad Neto y Constanza Santamaría, Mónica Pérez, Macarena Pizarro están muy atrás. Si tuvieras que decir cuál es la característica que más identifica, es su punto de vista. Eso debe coincidir con Mónica Rincón, ¿cierto? Por lo que comentaba Francisca. La seriedad con que presenta las noticias. ¿Alguien podría comentar eso? ¿A quién se refieren con la seriedad? Chiquillas. Y hay 2 votos por vestimenta acorde a su actitud y representar a las mujeres profesionales. O sea, de características importantes, destacables, sería expresar el punto de vista, lo primero, segundo, la seriedad, y después vestimenta y representación como identificación. La que no nos gusta más, mira, gana igual Mónica Rincón, o sea, genera amor y odio. Es una línea muy fina el amor y el odio. Y después está Soledad Neto. La cuarta, ¿qué es lo que menos te gusta seleccionada? Ninguna de las anteriores. O sea, hay otra característica. La seriedad y la representación puede ser. ¿Cuál será ninguna de las anteriores a otra característica que no les gusta de la seleccionada como la que no gusta? Valga la redundancia. ¿Puede alguien comentar, por favor? Yo sinceramente puse ninguna de las anteriores porque no tengo como nada particularmente en contra de ellas. Ya. No veo como noticias muy seguido para tener como una opinión más firme respecto a si me gusta o no tal presentadora. Ujú. Ustedes son una Yo, generación que no ve muchas noticias. No, En la tele no ve, no escucha. la Pero verdad no. escuchan. La verdad es que no. Sí. La verdad es que yo me informo por el teléfono, redes sociales, como que no me es necesario ver la televisión. Claro. Sí, igual. Sí, bueno, uno está bombardeado todo el tiempo por información por todos lados. Yo, de hecho, hasta veo o escucho podcast, cosas así, ¿no? Como que la televisión pasa a segundo plano. Pero generalmente la televisión está puesta en las casas porque los adultos más adultos, mayores, ven televisión. Entonces, digamos, seguramente sus padres deben ver televisión. Yo ahora que estoy más viejo me he puesto a ver televisión de repente. O sea, las noticias en realidad. Ya, bien, eso es. Nos encontramos entonces con que... Vamos a salir de acá. Nos encontramos con que hay rasgos característicos que ustedes han podido ver, delimitar, que tienen que ver con cuestiones estéticas de ellas mismas, de su presentación o del estilo en que presentan. Bueno, en el fondo este ejercicio breve, rápido, inicial, lo que quiere es mostrarles que el discurso, lo que hoy día busca llegar a las audiencias a través de una propuesta discursiva y busca llegar a través de un mensaje estructurado que tenga varios componentes. Acá, en ese embudo,
aparecen tres elementos fundamentales de una propuesta discursiva que aparece en las presentaciones de televisión, fundamentalmente, que es el punto de partida por el que estoy entrando a este tema. El punto de vista, la información, los apoyos y el involucramiento a la gente o la audiencia. En alguna medida, ustedes destacaron que la periodista Mónica Rincón era la que más involucraba a la gente, puesto que decía que comentaba algo al respecto. Y otras no, solamente se enfocaban en la presentación de la información. Bueno, esa carrera que hacen las canales de televisión por buscar una propuesta discursiva se fundamenta entonces en el hecho de que, o sea, fundamenta el hecho de que tengan mujeres presentadoras que sean rostros, que sean, no sé si ustedes se fijaron, vuelvo atrás, cómo las 5 compiten en ropa, vestimenta. Por eso les puse esa alternativa en términos de ropa. Y ahora fíjense cuando denle una mirada a, a la televisión hoy día en la noche o cuando quieran para darse cuenta de cómo juegan los estilos periodísticos. ¿Ya? Véanlo de una manera de investigación, como analistas del discurso. Vean incluso hasta los colores de pelo, que ninguna creo que es rubia real, y como real, y están todas como, o sea, tienen ciertos matices. Soledad Neto aparece de repente rubia, aparece morena, dependiendo de la semana. Entonces, hay unos patrones, hay unos estereotipos con los que están jugando para poder llegar de mejor manera, supuestamente, a las audiencias. Pues bien, entonces, hay tres principios que son fundamentales en la construcción de un mensaje efectivo. ¿Ya? Primero, si quieres comunicar, tienes que proponer un punto de vista. ¿Ya? Si no, para eso mandamos mail. Si quieres comunicar, tienes que involucrar a la gente y apoyarte con datos que respalden tu punto de vista. Esos son los tres elementos fundamentales en el proceso de comunicación. Ahora, la puesta en marcha de esos tres procesos va a depender del estilo con que el autor, con que el orador, oradora quiera realizar la presentación. Y eso es lo que les comentaba al principio. ¿Por qué algunos falsean datos o omiten información? Porque la información a veces no es relevante. Lo que es relevante es el involucramiento con la gente, y eso se busca a través de otros elementos. Acá, en este cuadro de Nancy Duarte, ella nos plantea las herramientas para producir el quiebre, producir el journey, producir el movimiento de un lado a otro. Fíjense cómo la disposición de acciones rompe el status quo. Por ejemplo, destruir, crear. Estar en duda, creer. Ser pasivo, a ser activo. O de una pasividad a un activismo comprometido. Eso es uno de los propósitos que se establecen en cualquier presentación o cualquier discurso tipo charla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo están haciendo? Una de las cosas fundamentales de estos discursos es el rol de la emoción. Sin emoción estamos fritos. No hay nada, no hay cómo enganchar, no hay cómo proponer un punto de vista distinto. Entonces, pasamos desde el temor a la tristeza, por la alegría, la furia, el desagrado, y eso es parte del viaje que nos proponen las presentaciones. O sea, si no hay un momento en que experimentemos alguna de estas emociones, la charla va a estar supeditada a ser un constructo de información. Y es por eso que lo comparo con las clases, sobre todo las clases online, bueno, hay clases presenciales también, que a veces el hecho de que un profesor se pare y presente información, solamente información, y no ponga puntos de emoción o puntos de realidad o puntos de aplicación a la cotidianidad, no genera tanto impacto. Entonces eso lo saben bien los comunicadores. Por lo tanto, por eso es que los políticos nunca se mueven de detalles técnicos, porque a nadie le interesa, o por lo menos a ellos no. A ellos lo que les interesa es tener su ego por acá arriba y poder tener la mayor cantidad de seguidores posible y votantes y seguir adelante instalado en su comando, digamos, en su puesto de mando. La propuesta discursiva debe conectarse con la emoción para movilizar. Y esto es súper importante porque esto lo vamos a buscar en el taller del próximo lunes. Resaltar los dolores y minimizar beneficios. Eso es, sin duda alguna, una premisa sustancial. O sea, yo no puedo empezar un discurso para movilizar gente si yo no resalto los dolores, lo mal que tú vives, lo mal que te están tratando o el punto de vista errado en el que estás y que te causa un malestar físico, emocional, mental, afectivo, etc. Y destacar que podrías
si mantienes esa misma forma de vivir la vida o de enfrentarla, te va a ir muy mal. Y por otro lado, luego que nos han tirado al piso, darle vuelta a la torta o la pirámide y decir, ahora vamos a resaltar ciertos beneficios que nos van a, paulatinamente te van a llevar a un nuevo estado de las cosas. Y entregar estos pequeños elementos de la buena nueva. El término de la charla no es, o sobre todo la charla corta, digamos, una charla corta tipo presentación, 5 minutos, 10 minutos, esos casi las cuñas que aparecen en televisión, no logran entrar a este vaivén que hablábamos en la clase anterior. Más bien buscan apuntar a estos dos movimientos, estas dos articulaciones, resaltar dolores al máximo y luego que me tienen en el piso, movilizarme hacia los beneficios. Y un poquito de beneficio. Tienes que votar por mí. Tienes que ir a tal lugar. Tienes que donar tanta cantidad de plata. Tienes que hacer tales acciones para lograr tal beneficio. Y esos son los cuentos del tío también. Ustedes pueden apreciarlo a través de la publicidad, por ejemplo, en Instagram. Si ustedes ven en Instagram o la red social que manejen y ven los avisos que les salen a ustedes algorítmicamente para ustedes por el consumo de información que ustedes hacen, tienen que siempre hacer un clic para llegar a ese lugar donde primero, pasar la tarjeta de crédito y luego buscar la buena nueva que les tienen al otro lado. Y vamos a ver si esa es la buena nueva que necesitan o si es una sobre necesidad. Bien, acá tenemos un gran ejemplo de cómo contar un cuento, una historia, un relato, de una manera magistral y en muy poco tiempo. 18 minutos es el tiempo de las charlas de TED que fueron estandarizados. Ya vamos a hablar por qué. Primero vamos a presenciar, experimentar un poco esto. ¿Alguien ha visto una charla TED antes? De los aquí presentes. Sí. Yo, Chicas, ¿sí? ¿Han visto alguna que se acuerden en este momento? Que puedan comentar. Que se acuerden el título o el tema. Yo me acuerdo de una, se llama Gypsy o Romaní y es acerca de racismo y discriminación hacia la etnia romaní. Ya, bien. Y la señora que hablaba se enfocaba principalmente en Italia, que es donde ella estaba viviendo. Ya, súper. Sí. ¿Otra charla que hayan escuchado? Porque escuché varios sí. Yo me María, acuerdo, Carolina. de hecho, me topé con un extracto hace poco que fue viral, que del Justin Baldoni, que es un actor. Él hizo una charla que se llamaba Men Enough o algo así, y era sobre el feminismo y el estereotipo del hombre que la sociedad ha creado, que lo fuerza a ser machista porque es normalizado. Ujú. Y hay un extracto de la charla que es muy viral, yo creo que todas la han visto en algún momento. Ya. Si lo tienes por ahí, mándala para verlo. A lo mejor también la he visto. Claro, ese tema es súper interesante porque todo lo que tiene que ver con normalización, estandarización de creencias y de valores es totalmente discursivo. Y por eso la pregunta que le hacía al principio sobre la motivación para estar hoy día, los valores que están detrás son cuestiones que a uno le enseñaron, se estandarizan. O sea, el deber, a veces el deber por el deber cae, se desploma solo. El deber tiene que estar asociado a otra cosa. Bueno, ya, súper interesante. Deben haber escuchado y haber visto. Por lo mismo, cuando terminemos la clase y ustedes pueden, si tienen una charla TED predilecta o que hayan visto, y pueden repasarla y ver cómo los principios que vamos a revisar hacia el final de la clase tienen que ver con la construcción y el esquema discursivo de la charla. Bueno, Ken Robinson, vamos a ver la charla de Ken Robinson, la mitad nomás, es un tipo que, digamos, esta es la charla más vista en TED, en la historia de TED, desde 2007. Ken Robinson lamentablemente acaba de morir de cáncer el año pasado, recién, ahí saqué la ficha de Wikipedia para que ustedes la vean así rápidamente de qué se trata. Ken Robinson es un tipo que se hizo muy conocido por hablar sobre educación, bueno, por su historia, por su carrera, desde los años 80, murió a los 70 años, desde los años 80 fue un gran, un pensador, un
un asesor, profesor, consultor, se ganó mucha mala fama en Estados Unidos por declarar que la estructura de la educación de Estados Unidos lo que hace es tender a la estupidez, en el fondo. En el fondo lo dijo más elegantemente. Acá yo les dejo un resumen, solo para que se contextualicen, de lo que Ken Robinson habla sobre la educación, que lo ha hablado en libros, papers, seminarios, montón de instancias. Y fue en 2007 que le propusieron hacer esta charla para poder condensar su propuesta. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que hace un tipo que viene hace 30 años escribiendo sobre educación, que podría dar una tremenda charla magnánima, como la haría cualquier académico, que daría una charla, no sé, de 1 hora, 2 horas, por lo menos, y nos tiraría una cantidad de datos y cosas? Yo no sé, o sea, si yo tuviera la oportunidad de, no sé, si tengo 60 años y me dicen, una charla de todo lo que tú sabes en tu vida, estaría en un grave problema, porque imagínense, uno diría, ¿por dónde empiezo? Y entonces era un gran desafío de qué hacer sobre esto. Le fue tan bien con esta charla que hay 2 charlas más que hizo, que también ranquean entre las mejores y más entretenidas, y se han hecho otros videos animados a partir de las charlas que él ha realizado. Bueno, cuento corto. Vamos a ver un poquito la charla para que vean cuál es el tenor y cómo él enfoca este gran desafío de cómo condenso esta gran cantidad de información o ideas que yo tengo en algo que sea entretenido desde el punto de vista de la información, que haya emoción de por medio y que además nos pegue aquí en la cabeza, que es la parte más dura que tenemos en la cabeza. Vamos a revisar esto inmediatamente. Aquí va. Forma de mirar de nuevo la educación. El esquema discursivo de esta charla es este. Según Jeremy Donovan, que tiene un libro muy entretenido, How to Deliver a TED Talk, que plantea que básicamente la charla se divide en algo muy conocido por nosotros. Esos 5 elementos. Ahora, esos 5 elementos que aparecen ahí, introducción, parte A, parte B, parte C y conclusión, se estructuran de la siguiente manera. Una introducción con una idea, una hipótesis que se va a plantear. La creatividad en la educación es tan importante como la alfabetización. Si ustedes revisan el video de nuevo, dense cuenta que esta aparece al principio. Él lanza eso, lo tira. Y hay un aplauso así cerrado, pero chiquitito. Porque es como un aplauso, ok, está bien. A eso veníamos a la charla. Qué bueno que nos dijiste que de eso se trata. Pero nada más. La charla en ese momento todavía no funciona. Y él ahí empieza. Y da un chiste. Dice, bueno, hasta aquí nomás llego. Me voy. Guajajaja. Porque todos sabían a lo que venían, que era eso. Era como que ya, pagaste por esto y estás listo. Y después dice, les voy a compartir historias. Y empieza con la historia de la niña, ¿se acuerdan? La niña que dibuja a Dios. Después habla de su propio hijo. ¿Para qué? Para probar que los niños son instintivamente creativos. Luego intercala citas. Una anécdota, un dato estadístico. ¿Para qué? Para declarar que no obstante educamos a los niños para satisfacer necesidades de la sociedad industrializada sin creatividad y con ello impulsamos una inflación académica. Hoy día ustedes, o sea, no ustedes porque usted está estudiando, pero si le preguntan a cualquier adulto egresado que tenga de 25 a 50 años, así de amplio el espectro, todos están pensando o han pensado o han tenido que hacer más estudios porque hay que hacerlo. Y se endeudan con algún magíster, con algún posgrado, un diplomado, una maestría, y tanto así que ha proliferado en los cursos online, como hay 3, Coursera, Doméstica, hay un montón de lugares donde uno puede incluso tener cursos gratis, rapidito. Se cuenta una historia. ¿Ya? Él después cuenta una historia precisa que muestra el éxito de una persona que ha desarrollado sus talentos y es feliz. Que es por donde justamente estábamos en el lugar donde estábamos en la presentación. ¿Ya? En lugar de ello deberíamos legitimar la diversidad de la inteligencia humana en vez de estar preocupados de esta falta de creatividad, industrialización y estandarización. Y finalmente la conclusión que va a lanzar en unos minutos más en la charla es por todo esto que debemos educar a todos los niños para que ellos mismos puedan construir su propio futuro y su lugar en este mundo y planeta.
Pero esa conclusión nosotros ya la empezamos a adivinar y la empezamos a inferir desde antes. Entonces, esa es la gracia de este tipo de charlas, que nos presentan estos discursos de una manera en que aparentemente vamos a transitar por todas estas partes hasta llegar al final, donde hay una conclusión, pero ya durante la misma charla uno va adivinando, va infiriendo, va co-construyendo con él. Entonces, ese es el involucramiento intelectual y emocional que hace de esta charla una clase magistral de charla. Porque dentro de un discurso cotidiano, muchas bromas, muchos chistes, mucha ironía. También la ironía también es parte de la inteligencia, de esta inteligencia cerebral, entre comillas, que se dice. Pero también la ironía puede ser muy, muy, muy agresiva y el límite es a veces muy poco preciso. Por ejemplo, el sarcasmo es la ironía de manera agresiva. Y fíjense ustedes que hay personas muy inteligentes que son muy sarcásticas, que cuando hacen bromas hieren al resto, los tratan de tontos, estúpidos o cosas por el estilo. Entonces es difícil la ironía, manejar la ironía, hay que tener cuidado siempre con la ironía. Él lo hace de manera magistral. ¿Qué factor permite o restringe el compromiso de la audiencia con el discurso? Esta es otra de las recomendaciones. La tercera recomendación, que cuando ustedes revisen la presentación de nuevo van a darse cuenta que hay 3 grandes recomendaciones que van apareciendo. Pues bien, lo que se plantea es que Nancy Duarte establece que la gran recomendación para poder restringir o permitir que, o sea, digamos, permitir que haya un compromiso y no restringirlo, es abordar las resistencias. Hay 3 tipos de resistencia que nosotros tenemos habitualmente: la lógica, la emocional y la práctica. O sea, nos restringimos a partir de lo que nosotros le ponemos al mundo. La lógica, la restricción lógica, es que gente muy, por ejemplo, como se dice el estereotipo, la mentalidad ingenieril, que lo que quiere es buscar datos. En una charla, por ejemplo, motivacional, la mirada más ingenieril no concuerda si es que la charla no empieza con decir, mira, en la empresa lo que logramos hacer es que redujimos costos, amplificamos las ganancias y redujimos un montón de actividades y tareas que no funcionaban. ¿Cómo lo hicimos? Lo vamos a ver en esta charla. ¡Oh, qué maravilloso! Quiero saber cómo funciona esa fórmula mágica. Entonces la lógica aparece rompiendo la resistencia. Luego la emocional. Cuando quiero conectarme con alguna cuestión de aquí, del corazón de verdad. Entonces, si yo empiezo la charla con una historia que realmente cale hondo, cale fuerte, entonces llego rápido. Que es el recurso más barato que hacen los noticiarios, cuando presentan, no a las presentadoras, sino quienes escriben, quienes guionizan las noticias, y que ustedes recuerden cuando lamentablemente la trágica muerte de este niño Tomás en Chile, en Centro Sur, fue pero el puntal de las noticias durante semanas. O sea, las noticias empezaban, se desarrollaban y terminaban con la emocionalidad provocada, con el llanto provocado en la gente. O sea, es un uso maquiavélico de un hecho tan terrible. Y la práctica, cuando se exigen evidencia, resultados. Entonces, salir un poco de lo dramático y buscar elementos de prácticos de aplicación. Esas son las 3 resistencias. Por lo tanto, elaborar mensajes es como cocinar para distintos comensales. Nunca tendremos el mismo plato. Siempre vamos a tener los mismos ingredientes, pero no tendremos el mismo plato. Es por eso que en el taller que vamos a realizar, nosotros vamos a buscar esta relación de entender que cualquier propuesta discursiva nos va a mostrar un punto de vista en particular, nos va a mostrar ciertos apoyos lógicos, emocionales, prácticos, en distintos grados, con ciertas consecuencias positivas o negativas, resaltando los dolores primero, después poniendo los beneficios, de tal manera que puedan aparecer estas ideas o estas proposiciones en enunciados muy sencillos, muy claros. ¿Qué es lo que hace Ken Robinson en la presentación? Él plantea una anécdota o un chiste, luego tira una frase, una propuesta discursiva, una premisa, por ejemplo, luego plantea otra historia, luego plantea otra premisa y va concatenando ¿ya? Su punto de vista particular sobre la realidad a partir de estos apoyos lógicos, emocionales, prácticos, que están circunscritos a ciertas proposiciones. O sea, cuando él cuenta la anécdota de la niña que dibuja a Dios, no lo hace solamente, no lo hace por contar algo que a lo mejor presenció en el jardín infantil de su hijo cuando era chico, tenía 3, 4 años,
sino que lo hace, efectivamente, la toma para poder constituir ahí la primera gran premisa sobre la creatividad e instalar la propuesta discursiva, hacia dónde va él. Entonces, eso es algo que vamos a revisar. El mensaje. Acá yo les dejo un ejemplo esquemático del mensaje a partir de lo anterior, para que lo revisen cuando retomen la propuesta. Quiero terminar la clase con esta recomendación de las TED Talks, o las ideas principales que hace Jeremy Donovan en la página 11 a la 30 de este libro, que se los voy a dejar, por supuesto, en el Moodle. Yo resumí los tips del 1 al 8, más bien los presento acá en la siguiente slide. Estos son los 8 tips que él dice que debe tener la estructura de una, y que tiene, digamos, él basa su libro en estudios de un montón de TED Talks. Todos tenemos una idea que vale la pena difundir. Hay que coger un personaje. Uno tiene que ser como un personaje. El presentador, la presentadora tiene que buscar un personaje que es lo que quiere hacer. Ken Robinson juega con estos 3 elementos. ¿Ah? Yo creo que él lo que más quiere es entretener e inspirar. Es el personaje que él está buscando, más que educar formalmente. Lo que él quiere es entretener e inspirar. Y tal vez por eso el éxito de la charla. Enmarcar la idea siempre en una acción respuesta a una pregunta. O sea, hay algo que vale la pena difundir como resultado a una problemática tal vez que hay ahí. Sembrar una sola semilla de inspiración. Por ejemplo, la semilla de inspiración que él pone acá es la creatividad. La creatividad como base del sistema educacional. Y que no sea una estandarización, que sintamos que tenemos que actuar por estándares, por deberes, sin capacidad o sin, digamos, sin margen al error, que es lo que nos ha hecho tanto daño en nuestra educación. Yo creo que con esto ustedes van a darle una vuelta un poco a la educación que han tenido, la que están teniendo, que nosotros, yo digo, o sea, particularmente en la educación mía escolar, equivocarse en algo era terrible y muy sancionado. Y eso ha costado años después de zafarse ese tema para poder equivocarse un poco y poder ser más creativo en todo ámbito de cosas. Luego, conectar con necesidades arraigadas de las personas, ¿ya? Sentir que uno pertenece a algún lugar, que hay un interés, que hay una esperanza por el futuro, por ejemplo, de cambiar. Son como ciertas necesidades arraigadas en todos los seres humanos y por ahí buscar de qué manera llegar a esas personas. Hablar sobre un tema que te apasiona. Si la persona que está hablando no manifiesta pasión por lo que está hablando como que estuviera en una presentación, que todos hemos estado, yo creo, así escuchando a alguien y uno dice, a lo mejor le duele la cabeza, o está cansado, o está obligado porque está hablando así. ¿Ya? Pero si todo el tiempo está hablando así, quiere decir que no le apasiona. Pensar en la audiencia, eso es todo lo que aparece en el primer capítulo. Y yo coloco del capítulo 2 de este libro el tip 8 como un bonus, que es determinar la narrativa con la cual uno va a trabajar. La narrativa es, ¿voy a contar una historia o voy a contar premisas una tras otra? ¿Cuál es la opción que toma Ken Robinson acá? ¿Cuál de las dos toma? ¿Tomó la narrativa de la historia o la narrativa de las premisas? ¿Es una gran historia o son premisas que van concatenándose? Bueno, ahí lo revisan ustedes y llegan a una conclusión. No les voy a decir la alternativa. Esta es la delimitación del mensaje. Esto vamos a trabajar en el taller del día lunes. ¿Ya? Esta es el punto de vista, más el apoyo, la idea punto de vista. O sea, la propuesta discursiva se va armando a partir de la delimitación del mensaje y del mensaje para la audiencia como esquema discursivo en que aparece toda esa estructura. Acá a la izquierda aparecen algunas recomendaciones de cómo trabajar el mensaje. Entonces, les explico muy rápido y espero que claramente. El taller, la primera nota de este curso va a consistir en 2 partes. En la primera parte, ustedes van a analizar un caso que yo les voy a presentar, ocupando los elementos que ya conocemos. Las presentaciones que hemos visto de Duarte, de Galo, hoy día la TED Talks. O sea, vamos a ver
analizar desde ese punto de vista, yo les voy a indicar, por supuesto, vamos a ocupar los 9 elementos de Galo, vamos a ocupar los elementos de Duarte, lo que hemos visto hoy día también a un par de cosas de Duarte, en términos de analizar ese caso. Se los voy a poner como con términos de pregunta. Y ustedes van a proponer un caso en particular con un link a YouTube de una charla, presentación o charla, que ustedes van a seleccionar y van a aplicar lo que yo les voy a pedir que apliquen a partir de esto. Por lo tanto, este esquema que está acá es un resumen que nos permite ver desde el punto de vista de la producción de un discurso o del análisis de un discurso. Lo que sí les quiero pedir y que les voy a dejar ahora al terminar la clase, un Excel compartido donde se anoten las parejas que van a trabajar el próximo lunes. ¿Ya? Eso es súper importante que puedan registrarse. Registrar en Excel compartido las parejas de trabajo. Profe, Sí, entonces tengo una duda. El lunes tenemos que hacer un análisis de un caso a partir de lo que hemos visto en esta clase. en todas las clases de la primera unidad. Yo lo que les voy a pedir es les voy a entregar una pauta de trabajo. Es muy específico. Les voy a entregar un caso, les voy a poner un video cortito, un caso, ustedes lo revisan y les voy a pedir ciertas tareas que realicen. Y luego ustedes les voy a decir, segunda pregunta, ustedes planteen como pareja tal charla, tal segmento que les haya llamado la atención. Por eso es importante que desde el día mismo se registren en este Excel para que tengan claridad con quién van a trabajar y puedan conversar qué segmento de discurso de cualquier persona, público, que esté en YouTube, ¿no? Ustedes quieran analizar como algo que les parece que es una presentación, una charla tipo motivante. Y por eso es que les hablé hoy día un poco de las perspectivas. Hablé de la presentación de televisión y hablé de la charla TED, como dos instancias. Una más informal, en donde aparece la gente hablando, por ejemplo, podría ser que aparezca una persona en televisión que le pregunten sobre algo y esa persona se toma 2 minutos para contestar y a ustedes les pareció que eso tiene una estructura digna de análisis, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento en el curso, o bien tomen un pedacito de una charla TED que a ustedes les llamó la atención y que, o ni siquiera TED, puede ser otra charla, no tiene que ser marca TED, puede ser otro tipo de charla bien estructurada donde una persona hizo un planteamiento y que ese minuto es preciso para ejemplificar. Por eso es importante que, insisto, que ya se pongan de acuerdo quiénes van a trabajar para que el lunes cuando ya realicemos el taller, ustedes puedan avanzar. ¿Sí? Pero usted nos va a dar el video, ¿cierto? El primer video. El segundo lo escogen ustedes. Ah, ya Sí, entiendo. sí. Son dos ítems el taller. Ya, ¿y ¿Ya? es eso asincrónico o como la prueba de lexicogenación? Tal cual. Tal cual. Vamos a empezar y yo les doy tiempo después para que puedan entregar. Que son las 3 horas. ¿Alguna otra pregunta, chiquillas? Profe, pero vamos a la hora de su clase y nosotros después tenemos más clases, pues. Entonces, ¿cómo nos va a dar las otras 2 horas? ¿A qué hora se desocupan ustedes el día lunes? A las 3, a las 3:20. Los que tomaron inglés con Veloso. Sí, Ya. 3:20. Bueno, lo entregan en la tarde. Después, si tienen la hora de clase, después, si se ocupan a las 3:20, será a las... nosotros tenemos 1 hora de trabajo, son 3 horas a las 5:20. Ya, listo. Cerramos, que estén muy bien. Tengan buen fin de semana, descansen. Les dejo ahora el Excel, se lo mando por el correo, ¿ya? Chao. Vale.